Fue descrito un nuevo síntoma en pacientes con COVID-19 que ustedes van a tener que verlo para creerlo. Una imagen habla más que 1000 palabras. De hecho, en toda la pandemia se han descrito menos de 10 casos similares al que yo les voy a mostrar a continuación. Se lo conoce popularmente como lengua del COVID, una condición en la cual la lengua aumenta de tamaño, siendo no grave en la mayoría de los casos. Ahora, existen casos relatados tan severos que la persona tenía problemas para comer, para hablar, incluso para cerrar la boca y para respirar. Hola a todos, soy el Dr. Beller. Yo les voy a mostrar el caso de un sobreviviente de COVID-19 grave que tiene una historia muy interesante para compartir con nosotros. Es un caso real y fue descrito en el hospital de Houston. Se trata de un hombre en sus 40 años, afroamericano. Él tenía diabetes, hipertensión, asma y una patología llamada colitis ulcerosa. Él fue internado por un cuadro de COVID-19 grave y a pesar del manejo clínico optimizado dentro del hospital, su condición tristemente se fue deteriorando cada vez más, motivo por el cual se lo tuvo que transferir a la unidad de cuidados intensivos, se lo intubó y se lo conectó al ventilador mecánico para salvarle la vida. Ahora, a pesar de esto, el paciente no levantaba su oxigenación, su condición no mejoraba, ni siquiera estando conectado a un ventilador mecánico. Él desarrolló una condición llamada síndrome respiratorio agudo grave, que le ocurre a muchísimos pacientes todos los días por culpa de este virus. Pero los médicos no se rindieron y decidieron realizar el siguiente paso que se hace en muchos pacientes que están ventilados con COVID grave con problemas severos de la oxigenación, que es poner al paciente de barriga hacia abajo, en la posición que nosotros llamamos de pronación. Esta es una posición que permite oxigenar mejor la sangre del paciente en algunos casos. ¿Por qué? Porque al poner al paciente de barriga hacia abajo, se permite que determinadas áreas del pulmón se mantengan abiertas, permitiendo que entre mejor el oxígeno. Estando de barriga hacia arriba, en la posición normal, es más difícil mantener abiertas determinadas partes del pulmón, que se facilita muchísimo al darle vuelta al paciente. En otras palabras, estando de barriga hacia arriba en la posición normal, llamada supinación, determinadas áreas del pulmón se encuentran colapsadas y son más difíciles de abrir. Ahora, todo esto mejora con la posición de pronación. Seguramente, si tuviste COVID o conoces a alguien que tuvo COVID y problemas de la oxigenación, su médico quizás le recomendó mientras que estaba acostado en su cama tratar de hacer lo que llamamos de autopronación, ponernos de barriga hacia abajo, algunas veces en nuestra propia casa o en el hospital, no necesariamente estando en terapia intensiva. Hay evidencia que esto puede mejorar la condición de los pacientes, la oxigenación, incluso antes de tener que ponerlos en ventilación mecánica. A este paciente se le realizó el siguiente protocolo. Se lo puso en pronación durante 16 horas seguidas y luego se lo ponía en supinación, o sea, en posición normal, por las siguientes 8 horas del día. Se repitió este ciclo durante 11 días seguidos. Este tratamiento felizmente le salvó la vida porque la oxigenación mejoró. Ahora, al correr del tiempo, mientras que el paciente estaba siendo ventilado y en pronación, las estructuras de su cara se fueron hinchando, principalmente su lengua. Su lengua aumentó tanto de tamaño que el paciente no podía cerrar la boca, no podía alimentarse, incluso su lengua le llegaba hasta el tórax. Y si no me creen, les dejo en la descripción de este video el link para que ustedes vean la nota periodística con las fotos reales del paciente en el hospital de Houston, porque no los puedo poner acá por cuestiones de derechos de autor. Enseguida te voy a contar cómo le fue a este paciente, cómo se lo trató y qué se realizó para mejorar su calidad de vida. Pero primero quiero que discutamos algo interesante. ¿Qué le pasó realmente a este hombre? ¿Fue causado por la infección del virus realmente? ¿O fue un efecto adverso de algún tratamiento establecido? Lo que le ocurrió al paciente se llama macroglosia. Ese es el nombre científico real. Macro de grande, glosia de lengua. Es una condición en la cual la lengua aumenta de tamaño y puede ocurrir por innúmeras causas, no solamente por la infección por este virus. Fíjense, como causas nosotros tenemos traumas,
accidentes de tránsito, por ejemplo, en donde no solamente se hincha la lengua, sino todas las estructuras de la cara, por hematomas, por ejemplo, o por el edema provocado por el trauma, infecciones, y acá tenemos no solamente el SARS-CoV-2, tenemos también infecciones como por ejemplo virus como el citomegalovirus o el propio herpes, entre muchas otras infecciones pueden causar macroglosia. El cáncer de lengua, puede deformar y aumentar mucho el tamaño de la lengua. Amiloidosis, es una patología que también se manifiesta con aumento muchas veces muy importante del tamaño de la lengua, si bien la amiloidosis es más rara. Alergias. Cualquier condición alérgica te puede hinchar las estructuras no solamente de la piel, sino de los labios, de las mucosas por dentro de las mejillas y la lengua. En algunos casos, el angioedema, que es una condición en donde, digamos, se produce un edema o acumulación de líquidos en los tejidos más profundos de nuestra piel, en nuestras mucosas, en el intestino también puede ocurrir. Ahora, cuando se presentan las estructuras de la boca, el labio aumenta mucho de tamaño, la lengua aumenta mucho de tamaño, muchas veces teniendo que hacer traqueostomía de urgencia, o sea, hacer un orificio a nivel de la tráquea para poder ventilar y darle oxígeno al paciente. ¿Por qué? Porque simplemente la orofaringe se tapa por la lengua tan hinchada. El angioedema es una condición que puede ser hereditaria. El paciente nace con una predisposición genética a sufrir esta patología y lo hace seguidamente a lo largo de toda su vida, o también puede ser provocado por ejemplo, alergias. Hay un medicamento que es relativamente común que causa este trastorno, que son del grupo de los IECA, un medicamento utilizado para la insuficiencia cardíaca, para la hipertensión. Dentro de este grupo está el famoso enalapril. ¿Qué otras causas existen de macroglosia? Presión de las estructuras de la orofaringe, como por ejemplo los pacientes que están en ventilación mecánica con un tubo dentro de la boca y que encima se los tiene que pronar, se los tiene que dar vuelta. El paciente queda por varias horas seguidas comprimiendo las estructuras de la cara. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Bueno, muchas veces el tratamiento que se le ofrece a un paciente para salvarle la vida tiene sus efectos adversos, tristemente. En este caso, cuando se intuba un paciente, el tubo que tiene dentro de la boca que va hacia el pulmón comprime las estructuras de la boca, de la orofaringe. Ahora, si además de esto necesitamos pronar al paciente, no solamente por COVID-19, por cualquier otra patología pulmonar que curse con problemas severos de la oxigenación, cuando el paciente está pronado, pasa mucho tiempo con las estructuras de la cara comprimida y esto le puede causar trastornos de la circulación. La compresión de las venas produce alteraciones del drenaje venoso, del drenaje linfático y simplemente el líquido se termina acumulando en las estructuras de la orofaringe, de la boca y de la lengua, hinchándose mucho. Ahora, con respecto a la COVID-19, ¿por qué esto ocurre? Les pongo acá entre signos de pregunta. Fíjense, las causas de macroglosia en la infección por este virus es multifactorial. O sea, no se produce solamente por la propia infección viral. Fíjense, les puse acá todos los factores que intervienen en el desarrollo de macroglosia en estos pacientes. Factores virales. Nosotros sabemos que el virus SARS-CoV-2 va a infectar muchísimas células de nuestro organismo. ¿Qué necesita el virus para entrar a la célula? Necesita una puerta de entrada. ¿Cuál es esa puerta de entrada? La ECA2. Recuerden que les hablé en videos anteriores. En la membrana de diferentes células de nuestro cuerpo, por ejemplo, pulmón, vasos sanguíneos, existe esta proteína llamada ECA2 que actúa como si fuese literalmente una cerradura, una puerta, la cual el virus abre con la proteína Spike y de esa forma ingresa en la célula y la infecta, causando todos los efectos nocivos que ustedes ya conocen. Ahora, los científicos descubrieron que en la boca hay una gran densidad de esta proteína ECA2, por ejemplo, en las estructuras de la lengua y en las estructuras de las glándulas salivares, por ejemplo. Entonces, sí, el virus infecta directamente la boca, la lengua, las glándulas salivares. Además de esto, nosotros sabemos que durante la infección
por este virus, el sistema inmunológico juega un papel muy importante en el daño que nos ocurre. Lo normal sería tener una respuesta inmune que controla el virus y que cuando lo elimine, la respuesta inflamatoria se reduzca y vuelva a lo normal, reestableciéndose el equilibrio. Ahora, en muchos casos en la COVID-19, la inflamación se transforma en una hiperinflamación y destruye al virus, pero también nos termina destruyendo a nosotros. Bueno, el estado hiperinflamatorio en la COVID-19, lo que ustedes van a escuchar como aumento de las interleuquinas, por ejemplo, interleuquina 6, tormenta de citoquinas, favorece también la acumulación de líquidos en diferentes partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo también en la lengua. Entonces esto contribuye, además de la propia infección del virus en los tejidos de la lengua, a que el paciente tenga macroglosia. Otra cuestión, higiene bucal. Esto es una cuestión muy importante. Los problemas que se pueden producir durante la pandemia, sobre todo por las restricciones de contacto, el miedo a contagiarse, etc., puede hacer que algunos de estos pacientes tengan una mala higiene bucal durante la internación. Entonces esto puede favorecer el crecimiento de hongos, bacterias, lo cual también termina inflamando la lengua, provocando macroglosia, una condición que nosotros llamamos de glositis, o sea, inflamación de la lengua. Además de esto, está el tratamiento que nosotros le instituimos al paciente. Como les dije anteriormente, la pronación puede favorecer la compresión de las estructuras y alterar el drenaje venoso, linfático, haciendo que la lengua se hinche. Ahora, el oxígeno que le administramos a los pacientes, muchas veces por máscara o por catéter nasal, puede provocar sequedad de la boca. La sequedad de la boca también favorece la proliferación de gérmenes, la glositis, la inflamación de la lengua, puede empeorar la higiene bucal, crear fisuras, favorecer la formación de aftas, etc. Entonces, por eso les dije que la causa de macroglosia en este paciente es multifactorial. O sea, intervienen muchas situaciones que ocurren al mismo tiempo. Y esto es importantísimo que lo entendamos para poder prevenir y tratar al paciente. Nosotros vamos a tratar al virus, vamos a mejorar la higiene bucal, vamos a humedecer el aporte de oxígeno, no le vamos a dar oxígeno seco a los pacientes y además vamos a tratar de controlar la hiperinflamación, muchas veces con corticoides, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia de la macroglosia que ocurre en la COVID-19 con las otras causas que nosotros ya conocemos, que quizás los vemos en el día a día dentro del hospital? Bueno, los casos descritos hasta el momento en la COVID son casos de macroglosia masiva, lenguas realmente gigantes. Ahora, ya les digo que hay muchos casos que no están siendo descritos en los libros ni apareciendo en las noticias, que son casos, digamos, de aumento del tamaño de la lengua mucho menos intenso, no tan masivo como en estos pacientes. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente puede tener? Bueno, el aumento del tamaño de la lengua obviamente puede causar dolor, puede causar problemas para hablar, para comer, para tragar. Ahora, en casos severos, como el de este paciente, puede comprometer las estructuras de la vía aérea, puede literalmente cerrar nuestra garganta, nuestra orofaringe, haciendo que el paciente no pueda respirar. Muchas veces en estos casos se requiere tratamientos quirúrgicos para corregir el problema. Ahora, la macroglosia no es el único problema en la boca que tienen los pacientes con COVID. A lo largo de la pandemia se han descrito muchos síntomas relacionados a nuestra salud bucal, como por ejemplo el mal aliento, la estomatitis aftosa o simplemente aftas que pueden ocurrir en el labio, en la mucosa oral, en la lengua, bastante dolorosas. Incluso esto puede ser un signo precoz de la infección por coronavirus. Se ha descrito también la boca urente, o sea, sensación de quemazón en nuestras mejillas por dentro, en nuestra lengua, muchas veces asociado a un síntoma muy llamativo que se llama eritrodisestesia, que es el ardor de las estructuras o sensación, digamos, de quemazón de las estructuras de la boca, asociado a ardor y quemación de nuestras palmas y de nuestras plantas de los pies. Boca seca es muy frecuente en los pacientes con COVID por destrucción de las células de las glándulas salivales. Esto hace obviamente que la saliva se produzca en menor cantidad, contribuyendo a la formación de todos estos trastornos bucales.
También se describió la lengua blanquecina o grisácea, una condición llamada lengua saburral, lo cual ocurre por acumulación de secreciones, productos bacterianos, etc., mala higiene bucal. Pero esto, obviamente, ninguno de estos hallazgos descriptos pertenecen exclusivamente a la COVID-19. Puede ocurrir en el paciente internado por cualquier causa. Y todo esto puede llevar a glositis, que es la inflamación de la lengua. Si le pedimos al paciente que saque y nos muestre su lengua, podemos encontrar lengua geográfica, que son parches o áreas de la lengua, como si fuese un mapa geográfico, de inflamación y de alteración de pérdida de las papilas gustativas, justamente por la infección viral, por la inflamación generada, por el edema, etc. Ahora, la macroglosia es más frecuente de lo que se describe con estos casos masivos o extremos. Ocurre hasta en el 6% de los pacientes con COVID. En estados iniciales, cuando todavía no aumenta tanto de tamaño, se puede manifestar como un dolor en la lengua. Incluso si le pedimos al paciente que saque su lengua, vemos como las marcas de los dientes por el roce que se genera en la lengua, digamos, la lengua aumenta de tamaño y comienza a ser comprimida y chocar con las estructuras de los dientes, que son duras. Entonces la lengua comienza a moldearse, a tener las impresiones dentarias. Ahora, quiero que sepas que hasta acá no es peligroso. La macroglosia en sí no es una patología grave. En general, se lo trata de manera conservadora, porque la mayoría de los casos no son extremos como los de este paciente. ¿Qué quiere decir conservador? Quiere decir sin operar, sin hacer cirugía. ¿Y qué tratamientos podemos ofrecer para el paciente en este momento? Bueno, corregir todos los factores de riesgo. Recuerden que es una patología multifactorial. Por un lado, nosotros vamos a tratar al virus, vamos a tratar de reducir la hiperinflamación. Muchas veces se necesitan corticoides. Vamos a pedirle al paciente, o en el caso de que está intubado, se va a aumentar, digamos, la higiene bucal. Se utilizan soluciones, por ejemplo, con clorexidina, etcétera, para poder limpiar y disminuir la proliferación bacteriana y de hongos. Muchas veces el paciente tiene que usar antifúngicos, como por ejemplo nistatina o fluconazol, porque los casos de macroglosia a veces están asociados al crecimiento excesivo de hongos, de cándida en la lengua, por ejemplo. Ahora, existen casos más severos en donde no alcanza este tratamiento o el paciente, a pesar de ofrecerle estas opciones terapéuticas, continúa empeorando. En ese momento, que está entre conservador y cirugía, a la mitad del camino, digamos, como es el caso de este paciente, inicialmente lo que se hizo fue vendar al paciente, vendar su lengua con gasas y hacer un tratamiento compresivo, que son diferentes técnicas de compresión con gasas para tratar de reducir la acumulación de líquidos y mejorar la circulación de la lengua. Y es lo que se hizo con este paciente. Él tuvo alta después de varios días de tratamiento compresivo de la lengua, pudiendo introducir su lengua dentro de su boca y, cerrar su boca. Ahora, en casos más extremos, cuando el tratamiento conservador ha fallado, se requiere cirugía, un procedimiento llamado glosectomía. En este caso, glosectomía parcial. ¿Qué quiere decir glosectomía? Literalmente remover quirúrgicamente una parte de la lengua. Al paciente se le salva la vida, él va a poder respirar, va a poder cerrar la boca, va a poder comer, pero obviamente va a quedar con alguna alteración de su calidad de vida. En resumen, las patologías de la boca muchas veces son negligenciadas, no las hablamos mucho durante la pandemia. Quizás al inicio uno tenía miedo de exponerse al riesgo de contagio, entonces no fue tan descripto. Hoy sabemos mucho más sobre esto en los pacientes con COVID-19. Entendemos y siempre entendimos en realidad la importancia de la higiene bucal, de tratar las patologías de la boca, de trabajar en conjunto con los dentistas dentro del hospital de manera precoz, sobre todo para prevenir todo esto. La macroglosia es un trastorno que puede ocurrirle a los pacientes con COVID. Los casos masivos que ustedes van a ver en las noticias ocurrieron en los pacientes más graves que fueron intubados, en donde no solamente fue provocado por el virus, sino también por la pronación, por la compresión de las estructuras de la orofaringe. Tratamiento que sí se le va a realizar a los pacientes porque salvan la vida, pero tristemente tienen sus efectos adversos en algunos casos. Ahora, ¿por qué no ocurre con todos los pacientes? Porque se cree que también existe una predisposición genética para que esto ocurra.
Por suerte, la mayoría de los casos de macroglosia que van a ocurrir con los pacientes con COVID son casos mucho más leves, en donde a lo sumo tenemos una lengua aumentada de tamaño, con las impresiones dentarias a los costados, un poco de inflamación en la lengua, pero que después de unos días retorna a lo normal de manera espontánea. Ni siquiera hace falta hacer un tratamiento de compresión con gasas, ni usar corticoides, nada de eso. Mejorando la infección por el virus, lentamente el trastorno se va resolviendo espontáneamente. Bueno, espero que el video te haya gustado, que te haya resultado informativo y útil. Compártelo con tus familiares, déjame tu comentario y tu pregunta. Si vos querés ver las fotos del caso real, busca en la descripción del video, le dejo toda la bibliografía como siempre allí. Escribime cuál querés que sea el próximo video y bueno, nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.